Una vez más a Más Vida Radio 103.1 de FM y también saludamos a todos los hermanos y amigos que nos escuchan aquí en Villahermosa, Tabasco, y en Tuxtla Gutiérrez nos enlazamos en Una Voz en Acción en 98.1 de FM. Dios les bendiga una vez más, saludos a todos los que nos escuchan y nos ven y en las redes sociales como Guillermo Parecemos. Bueno, le damos las más cordiales las bienvenidas a nuestra audiencia y queremos presentarles a nuestro invitado de esta tarde en el podcast, en la entrevista, ¿verdad? Es nuestro hermano evangelista, pastor, músico y quién sabe qué más, ¿verdad? José Alfredo de la Cruz Pérez. Bienvenido, pastor. Amén. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, hermanos. Y agradezco la invitación que hoy han hecho a mi vida. Y es un gusto, un placer convivir aquí con ustedes. Bueno, Dios te bendiga, eres bienvenido. Vamos a empezar como la audiencia ya quiere escuchar, ¿verdad? Porque está acostumbrada a los testimonios. Cuéntanos, porque eres pastor, evangelista, maestro, creo que debe ser, también músico, cantante, etcétera, ¿va? Pero cuéntanos cómo conociste al Señor, cómo llegaste por primera vez a los pies de Cristo. Mi vida es un proceso un poco largo. Voy a resumir un poco de lo que Dios hizo en mi vida. Porque yo fui llamado como músico como músico tecladista a la edad de los 12 años. Pero yo vengo de una familia que fue totalmente disfuncional en las drogas, en el alcoholismo, una familia destruida por causa del alcohol, de las drogas. del alcoholismo, de las drogas. Pero a la edad de 12 años yo empecé a tener... Dios empezó a tratar conmigo, a darse a conocer conmigo, porque yo comencé a ser llamado al ministerio de la música, aunque todavía mi vida no era muy centrada en el camino del Señor. Yo comencé a tener revelaciones donde Dios me mostraba que yo tocaba ese instrumento. Le cuento desde ahí porque es un proceso que Dios hizo en mi vida. Y a lo largo del tiempo, mi papá conoce el Evangelio pero lo que a mí me destruyó mi emoción por conocer el Evangelio era que había algo que estaba sucediendo. En mi familia había sido personas que entraban y salían de congregaciones del Evangelio. Entonces no había un cambio radical en sus vidas, lo que en mí provocó que yo tuviera una desilusión en el camino del Señor. Yo decía, Dios no cambia, porque si Dios cambiara, transformara la vida de mi papá. Y tú veías el testimonio también de los hermanos, además. Entonces, sucede que a lo largo de ese tiempo, empecé a los 12 años a tocar, me invitaban a campañas. En aquel entonces ahora sí que me miraban mucho porque me veía más, era un niño tocando. Entonces... Tú empezaste como un niño tocando. Pues de 12 años no tenía yo el cuerpo que ahora tengo, estaba yo más, me veía yo más muchacho pero en ese proceso yo todavía tenía cosas guardadas en mi corazón y sí servía a Dios, pero no lo servía como debería de ser. Entonces resulta que en ese tiempo yo me desilusiono más por motivos de que habían problemas en las congregaciones, aparte de lo que yo veía de mis padres, y habían problemas en las congregaciones. Yo decía, es que esto solamente es un pasatiempo, y lo que yo... ¿Y qué edad tenías más o menos tú en ese tiempo? O sea, A los 15 años, yo comienzo a descarriarme. O sea, te conviertes, llegas a la iglesia a los 12 años, ¿no? A los 12 años. Pero y luego te vuelves a desanimar otra vez. Me desanimo, pero en ese lapso de los 12 a los 14 yo me bauticé. Pero a mí no me dijeron a qué iba yo, no. Nada más te bautizaste y... Nada más me zabulleron Pero en el proceso que yo pasé, a la edad de los 15 años, yo empiezo a compartir el ministerio de la música al mundo. Y comencé a tocar un poco en el mundo. En las músicas como tecladista mundano, hermano. No estuve mucho tiempo ahí porque Dios me llamó a tiempo. Entonces, yo estaba descarriado. Llega el momento que unos jóvenes me visitaban
un grupo de jóvenes que tenían ministerios. ¿Grupo bueno, de qué? ¿De la iglesia? de otra iglesia Ajá. llegaron, me visitaron y comencé a convivir con ellos, pero seguía, yo tenía todavía eso, yo todavía necesitaba tener un momento de reconcilio con Dios. Aunque yo andaba con ellos, todavía a mí me faltaba algo. Yo quería experimentar, para conocer quién era el Señor Ujú. para el hombre. Entonces llega el momento, hermano, en que me empezaron los problemas. Yo era de los que, como cuando los cristianos empezamos a ver, nos metemos al evangelio y Buscas a Dios comenzamos a cuando tienes ver. necesidad, ¿no? Cuando tenemos los problemas, lo primero que hacemos es Y salimos la iglesia. corriendo. Nos alejamos del Señor. Pero hizo algo Dios especial en mi vida. Mi vida había sido muy golpeada. El diablo siempre, una de las palabras que el diablo siempre le dice al, al ser humano es que no sirve para nada, que no va a lograr nada. Y esas eran las únicas palabras que yo escuchaba en mi vida. Ujú. Pero me invitaron a una campaña. Yo recuerdo que ese día yo estaba trabajando y yo decía, pues sí, ¿será que voy a la campaña? ¿Será que no? Entonces se hizo tarde y empecé a llegar ese día trabajé y estuve trabajando hasta la tarde, ya como en eso de las 7, 8 de la noche. Y me invitan a la campaña. Yo dije, ya no fui a la campaña, pero Ya es tarde, ¿no? habían unos jóvenes que iban y me voy con ellos. Y cuando llegué allá con ellos, estaba el momento de la administración. Ya casi estaba terminando ya. Ya casi estaban terminando. Entonces, ahí me señala el evangelista desde el púlpito y me dice, Cristo te ama, me dice. Cuando me dijo, Cristo me ama, yo jamás en mi vida había escuchado una palabra Así. así. Y me impactó. Y yo dije, Cristo me ama. Y Dios, y el Señor, por medio del evangelista, volvió a decirme, dice el Señor que eres una perla preciosa en sus manos. Y eso me llegó y comenzó el Señor a revelarle de mi vida. Y ese momento me reconcilié con Dios. Ujú. Y el Señor me dijo que Él iba a tratar con mi familia. Y cuando yo me reconcilié con Dios, Tenías que como 15 años, dices tú, ¿no? quizás pasé un lapso, a los 15 años fue que me alejé del Mm. Señor, pero regresé que entre los 16 y 17 años. Ya No fue casi. mucho tiempo, Pero como 2 años. pero sí pasé un proceso tremendo. El Señor me llama y me reconcilio con Él, Entonces en ese momento te reconcilias con él. me Y reconcilio. luego, ¿qué pasa? ¿Se sigue congregando? De ahí ya empecé a darle de lleno A la música ya en la iglesia. a la música. Pero mi pensamiento era solamente ser músico. Nunca imaginé que iba yo a tener la oportunidad de predicar el evangelio. Tú nomás querías cantar. Yo quería nada más ser músico. Y esa era mi ¿Tú nomás mentalidad. tocabas o ya cantabas? Porque dijiste que en el mundo, o sea, tocabas. Yo tocaba y cantaba. Tocaba y Pero cantaba. ¿te enseñaron? ¿Fuiste a una escuela? Fíjese que es algo, lo resumí un poco porque es algo extenso, pero el Señor comenzó a revelarme las notas musicales en sueños. Yo no aprendí, no hubo quien me enseñara, No tuviste quien te enseñara. no, y yo todo lo que he aprendido hasta ahora, Dios trató de esa manera especialmente conmigo. Sí, sí, sí. Quizás tal vez muchos no crean y quizás algunos crean, pero cuando Dios da algo, Él mismo capacita al hombre Sí. y el Señor pone los medios. En mi caso fue que comencé a soñar yo con las notas musicales. Y a lo ¿Tú qué largo decías? empecé, ¿Qué es esto, no? ¿qué es esto? Yo ni pensado tenía tocar el O sea, teclado. pero a ti como que no te nacían en tu corazón. O sea, lo que fue mío Dios. era que a mí me gustaba escuchar como alguien tocaba una batería y eso me llamaba la atención. Nada más hasta Pero ahí, ¿ves? jamás el teclado. Pero lo que tocas es el teclado tú, no la... El teclado. ¿Y te enseñaron a tocar el teclado o también tú solito? No, el Señor me ayudó. Como dicen las notas ahí, ¿no? Y empecé a tocar, hermano, hasta el día de hoy. Dios me ha ayudado, he aprendido cosas en ese instrumento. Y también he ayudado a otros A hermanos. otras personas.
aparte del ministerio que Dios me ha dado. Y hasta ese entonces yo me reconcilio con el Señor. Al año mi papá sufre un infarto y el Señor, pues, él tardó muerto como unos 15, 20 minutos. Lo llevamos al hospital, pero ya no nos recibieron. Y él se levantó y él dijo, yo quiero un pastor porque yo me quiero reconciliar con Dios. Porque él había tenido una experiencia Con Dios en ese ese momento. Y él dice que el Señor lo llevó al infierno. Y él le dijo que si él no se volvía, iba a ser su lugar. Ese era su lugar. Y Dios le dio una oportunidad, se reconcilia. Y comenzamos a congregarnos ya toda la familia en una congregación. Y ahí hasta entonces no había Todo iba planes, bien, todo iba bien hasta no había planes de predicar ni menos de Pero, tener una obra. tú me contaste, parece que te accidentaste. ¿Eso fue después o cómo? ¿O Eso fue antes? después, le digo que es un proceso. O sea que no querías. A ver, cuéntanos, a ver, ¿cómo Sí, te malmataste? Fíjese que sucede que yo me caso con mi esposa, conocí a mi esposa, mi suegro era el pastor en aquel entonces, ya falleció, pero en ese entonces mi suegro ¿Tu suegro era tu pastor? era el pastor Mm. y yo me congregaba con él y empecé a andar de novio con su hija y pasó el tiempo, nos casamos. Y yo dije, pues yo tenía uno cuando recién casado, dice, planea muchas cosas en el futuro de tener sus cosas o buscar un buen futuro para la familia. Entonces resulta que empecé a trabajar y rara vez, yo trabajaba casi todos los días hasta de 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y cuando sucede que los trabajos se comenzaban a cortar y bueno, y yo me iba, trabajaba yo en el transporte público, en los mentados pochimóviles, estaba yo ahí, y venían predicadores y me hablaban y me decían, mi suegro era uno de ellos, me ¿sí? decía, Dios te quiere de tiempo completo en el quiere ministerio. usar. Pero yo decía, pero ¿de qué si yo ya soy músico? ¿De qué, gloria al Señor, de qué, ¿De qué otra forma de quiero usar el Señor? Pues no? sí, yo no comprendía, pues yo decía, pero ¿en qué forma? Si yo ni siquiera puedo hablar en público, a mí Te daba miedo, te daba pena. me daba temor a hablar en público, me ponía nervioso y yo decía, bueno, pero ¿cómo dice mi suegro que yo voy a predicar si yo ni siquiera tengo esa gracia? Mi suegro era un hombre que buscaba mucho a Dios en ayuno, oración, aposento. El Señor le había entregado un ministerio a él de evangelista y misionero. Un hombre que trabajó duro. Yo lo admiraba porque veía yo cómo Trabajaba en la obra. aún en su vejez él nunca dejó de hablar del Señor. Y él comenzó a decirme, el Señor te está llamando de tiempo completo, de tiempo completo. Venían predicadores, evangelistas y me decían, Te hablaban. si no te sales de ese trabajo donde estás, vas a tener un accidente. Pero yo decía, ¿será cierto o qué? Lo quiero Pues, experimentar. resulta que yo me hacía pues que no entendía. No entendía yo el llamado que Dios estaba haciendo en mi vida. Sí, al principio no se entiende. Y llega un momento que venía yo ya en el trabajo. O sea, tú eras chofer del Pochi, ¿no? Ah. Estabas trabajando de esa forma. Se sale la llanta del pochimóvil, de la misma fuerza me tira hacia afuera. Y caigo arriba de la llanta que se le había salido al pochimóvil. Me fracturó la costilla, mi rodilla se sale de su lugar. Ah, fue bastante entonces. Y pues me decían que ya yo no iba a volver a Caminar. poder caminar bien. Iba a Y yo, quedar todo rengo. anda. Entonces resulta que hasta ese entonces yo no entendía. Yo seguía ahí. Todavía sí me fui a O trabajar. sea que después de que el accidente tú no reaccionaste, tú no obedeciste. Cuando yo caí en el piso, ahí en el pavimento, pues, ¿Ni te acordaste de Dios o te acordaste? escuché una voz que me dijo, es la última oportunidad que te doy. Te estoy llamando.
Y yo ya sabía, pero yo todavía quería, Señor, ¿de qué voy a vivir? Todavía querías más. ¿De qué voy a vivir? Decía yo, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Ah, ¿Cómo le hago si de por sí trabajo y me la veo dura? ¿Cómo en el voy a ministerio, hacerle, ¿no? Señor? O sea, que tú no entendías que ibas a predicar, o sea, no vas a quedar en la música, ¿no? No, no. Entonces, resulta que, porque me llama en ese entonces el Señor hasta que logré entender. Me fui a trabajar, pero los dolores eran tremendos. No aguantaba yo los dolores en mi pierna, en mi costilla. Y ¿Seguías trabajando otra vez ahí en el sí, Pochi? y eso no me dejó trabajar. ¿Sabe qué es lo que hice? Ahora pues yo dije, me doy, Señor, ya. Ya me doy, Señor. ¿Y Ayúdame. qué tiempo te llevaste así, o sea, de recapacitar? O Quizá sea, como del accidente, ajá, como unos del accidente. 15 días, más o menos. Ah, pues no fue mucho. No fue mucho porque el Pero dolor pero para ti fue una eternidad porque y eran 15 días. Y Eran resulta 15 días. que le digo a mi esposa, vamos a orar, me voy a reconciliar con Dios. Y yo le dije al Señor, si tú me sanas, Señor, yo te voy a servir de tiempo completo. Al momento yo tuve una experiencia tremenda. Comencé a escuchar cómo mis costillas comenzó a tronar, hermano. Mi rodilla. ¿Pero qué le había pasado a tu Se habían costilla? fracturado Se habían dos fracturado. costillas. Desde ese momento el dolor se quitó. ¿Tú sentiste en ese momento que se movieron y se pusieron en su lugar? Sí, lo sentí. ¿Y la rodilla? ¿Qué pasó con la rodilla? La rodilla se quitó el dolor porque no era un dolor que ¿Tú no habías ido tremendo. con los médicos? No. Un huesero me había compuesto mi rodilla, pero no me decían, no vas a poder caminar bien porque ya tu rodilla, el líquido que tenía ahí, se ha de ver vaciado porque tu rodilla lo que hizo es que se montó entre la otra. Y entonces, O sea que sí estaba duro tu caso, como decía. pero ahí Dios me sanó. Y ese fue el llamamiento. Y entonces ya empiezas, te reconcilias otra vez de esa forma. reconcilio. ¿Y cómo empiezas a predicar o qué? ¿Qué pasó? Me reconcilio con el Señor. Todavía yo no podía predicar, pero me empecé Pero a tú ya meter sabías que era para predicar. para Tú ya predicar. sabías que era para predicar. Y entonces todavía yo no tenía ni el Espíritu Santo todavía. El bautismo del El Espíritu Santo. bautismo del Espíritu Santo. Y comencé a orarle a Dios. Entonces me metí en unos aposentos, mi suegro se aposentaba mucho y nos enseñó eso. Me Pero tú te metí aposentaste solo o con otras personas. con otras personas. Entonces nos metimos a 3 días corridos. Saliendo de ahí, yo tuve una experiencia. Estaba yo acostado en mi cama y comencé a sentir la presencia de Dios. En ese entonces empiezo a sentir que mi lengua comienzo a hablar en lengua. Y comienzo a sentir como un resplandor entró a mi vida. Y al día siguiente me tocaba predicar. De hecho, tengo unos videos ahí cuando predicaba yo, Ujú. empezando, y cuando prediqué yo después de esa experiencia. Antes y el después. Y el después, y cuando me toca predicar, Al día siguiente, después de la Me experiencia toca del predicar. bautismo del Espíritu Santo. y empieza el Señor a moverse en el culto donde estaba yo predicando, hermano. Y en ese entonces, Dios había derramado tanto. O sea que era de otra manera. Sí, recibí el bautismo del Espíritu Santo ahí y empecé a predicar de una manera Muy que el distinto. Señor me empezó a dar la gracia para predicar. Y predico ese día y ese día se derramó la presencia de Dios y veo la primera endemoniada. Se endemonia a una hermana en el culto. Pero tú ese día predicaste. Prediqué. Cuando estabas predicando en la hora de administración o... En la hora de administración se te comienza endemonia. el demonio. Y ¿Y yo qué? pues yo le digo a mi suegro, oren por la hermana porque veo que se siente mal. Pero Tú le mi dijiste suegro, a ellos que... mi suegro me dice, dísele al Señor que ores tú. Y ese día yo dije, pues, pero yo, Señor. Entonces oré, hermano, y se liberó. Dios se manifestó ahí grandemente.
¿Oraste por ella? ¿Tú no sabías, ni que, no te daba miedo o qué? No. Sí, pues que yo Era la la veía primera vez que ibas a orar por alguien Sí, yo así. la veía que patoteabas la silla, hermano. Ah, Tremendo. de que no andaba así calmadita, sino que fue de privó. Sí, hermano, y ahí comenzó todo, hermano, el ministerio. Comencé primero como, pues, a predicar, me empezaron a abrir puertas en Veracruz y comencé a andar toda esa zona sur de Veracruz, a predicar el evangelio como evangelista, empecé Empezaste primero. como evangelista. A lo largo del tiempo mi suegro ya, él estaba cansado por su edad y él dijo, pues voy a dejar a alguien que en mi lugar. Entonces nos reúne ahí a la familia y pues el Señor, mi suegro escogió a dos personas, a mi cuñada y a mí. Ujú. La primera opción era mi cuñada, pero A dos de este, sus, ¿qué es a su hija, me imagino, y su ándale yerno. y a su yerno. Pero por motivos de prueba no se atrevió. Ujú. Y pues yo dije, pues al no haber quién, pues yo voy a tener que hacerlo. Porque pues es una necesidad que se estaba presentando. Pero pues solamente la prueba era por un año. Y ahí Dios comenzó a confirmar el llamado al pastorado. Y pues ahí nos quedamos, hermano, pastoreando un buen tiempo. O sea que no Hasta el día de pasaste hoy. más de un año. Sí. Este, pasé más del año, al año los hermanos pues quisieron que yo siguiera y Dios comenzó a acomodar las cosas. El pueblo de Dios comenzó a crecer y empezamos a trabajar duro, gracias a Dios. Y pues hasta ahorita tengo ya ¿Qué tiempo tienes en el 6 años ministerio? predicando ya ¿Y qué tiempo tienes desde el accidente? desde el accidente, quizás Del poche. como unos 7 años, 7 años Ah, ya de ese accidente. Y ya Dios nos ha permitido estar en muchos lugares, gracias al Señor. Yo lo que le pido al Señor siempre es que donde Él me quiere llevar, que me lleve y que en cualquier oportunidad que Dios me pero, permita predicar. ¿cómo es que empiezas a predicar entonces en otros estados, otros lugares? Te invita, porque tú me dijiste, nada más estabas en la iglesia y de repente ya te fuiste a otro lado. Sí, porque pues me comenzaron a hablar para campaña, comenzaron a buscarme, cuando comencé a predicar en la iglesia, comencé, primero porque en el movimiento donde estoy, ahí comenzaron a abrirme puertas y Dios comenzó a mostrar su gloria por medio del ministerio. Del Señor sanaba a los enfermos, libertaba a O los sea, Dios te usa endemoniados. en esa área. Sí, hermano. Pues por gloria, la gloria sea para el Señor porque pues yo soy muy Pero a ver, poco de... cuéntanos, a saber, a todos los hermanos de aquí de Villahermosa y el estado de Chiapas y de otros lugares que también nos están viendo, nos van a ver, ¿cómo fue que empezaste? O sea, porque tú, Sí, o sea, Dios, o sea, eso no se aprende, o sea, nadie en tu bíblico, no, o sea, que Dios te va enseñando, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo descubres? sí. Porque cuando yo comienzo, yo me metí a buscar a Dios en ayuno, oración, ayuno, oración. Esa Tú era mi eres vida. de mucho de oración y ayuno. Entonces, Dios comenzaba primero a darme revelaciones de las personas, a tener palabras para decirle a ellos cosas que venían a sus vidas Pero te lo revelaba en oración antes de ya predicar o ya en el momento. en el momento donde estaba yo. Ujú. Mi primera experiencia fue en una ocasión, vi a unos hermanos que estaban predicando en un hospital. Y quizá los hermanos, no sé, estaban pasando yo no los conocía, pero Dios me decía, diles que yo estoy con ellos y que yo voy a suplir todas sus necesidades. Escuchaba yo voces, A los hermanos que estaban voces que estaban predicando en en el hospital. en el hospital. Mm. Tuve que agarrarme de una palmera, hermano, porque algo me empujaba para que yo fuera. Pero Como tú, ¿qué estabas haciendo ahí? O sea, que yo estaba en ese lugar porque igual nosotros llegábamos a predicar a esos lugares.
De hecho, llegamos a predicar a esos lugares. Al hospital. ¿Y tú estabas de acuerdo? Ah. Fuiste que te agarrabas de una palmera para que... Sí, yo decía, bueno, ¿y qué es esto que me está pasando, que me está ocurriendo? No lo entendía yo, pues. Era la primera vez. Sí, era la Es primera vez que me es que ocurrió. me da risa porque se me menciona, porque te agarrabas de una palmera que no querías. No te volvías a resistir otra vez Te a... volví a resistir porque yo no tenía el conocimiento. Yo no tenía el Es conocimiento. que yo me tengo el cuadro de que te estaba agarrando y no quiero, Señor, Sí. porque me ha pasado, pues. Sentía yo la mano de Dios ahí. ¿Y qué hiciste? ¿Fuiste? No fui. ¿No fuiste? Pero yo platiqué con mi suegro, le digo, vosotros me pasó esto, no, pues obedece porque Dios quien lo está haciendo. Y ellos necesitaban la palabra y no se la Ah. dijiste. Pero hubo alguien más que se lo dijo, obviamente. Sí. Tú no lo dijiste, pero Dios, Y de esa vez ya comencé a dejar, como a darle libertad a eso y y comencé después de eso a volviste obedecer. otra vez a... a obedecer lo que Dios me O decía. sea, volviste a escuchar otra vez después. ¿En Sí. qué ocasión fue? ¿En una iglesia o ahí mismo? ¿En otro? Eso fue una ocasión en una iglesia, hermano, donde ¿Andabas predicando o- estaba yo predicando y Dios comenzaba a hablarme de las personas. Cuando yo tenía experiencias antes porque cuando yo tuve, en el tiempo que estuve trabajando yo escuchaba voces igual. Y También, aún cuando estabas... sí, porque se subía un pasajero en el coche y yo escuchaba que me decían de su vida. Escuchaba yo escuchar las palabras. No lo entendía yo en ese entonces. O sea, cómo andaba viviendo y qué es lo que pasaba. Pero después lo entendí y así a veces me pasa, no siempre, no voy a decir que soy el más grande de lo que Dios habla, pero no siempre, pero cuando Dios quiere hablarle algo a una persona, empiezo a sentir de parte de Dios que lo haga yo. Cuando Dios quiera sanar a los enfermos, yo lo siento, pues yo siento. Ese es lo que cuando tú hablas, yo te mando a decir algo, es el don de ciencia. Mm. Ahora, y dejas una palabra, ya es el don de ciencia con una profecía, porque se le Sí. estás dando una palabra y se va a cumplir, como dice, ahí, la primera que tú estabas diciendo, o sea, diles que esto yo voy a suplir, o sea, que yo estoy con ellos y que yo voy a suplir, una palabra de ciencia y la Así. profecía que se iba a cumplir. O sea, que La se puede cumplir. profecía. Sí, Y ahora en la sanidad, o sea, ¿cómo? sí, en la sanidad, pues el Señor comenzó a usarme en esa área, porque lo primero que Dios empezó a hacer con nosotros era que empezamos a orar mucho por mucha gente que se endemoniaba. Y eso era lo primero que hicimos. ¿Cómo? Tú orabas por todas esas personas, pero- Sí, nos venían a buscar porque orábamos por ellos y se liberaban. O sea, que la gente le buscaba porque ustedes oraban por esa persona y Dios lo... Ah, o sea, la fama, como dice, que tenía sí, esa fama de por- que... por Pero lo- tú buscabas a Dios antes sí, en aposento, sí, en en ayuno. aposento, O sea, ajá. ayuno, oración. Y ahí estábamos fervientemente hasta el día de hoy. Y he experimentado muchas cosas diferentes. No digo que están todos los dones, pero Dios me ha ayudado y he tenido la oportunidad en ocasiones, no siempre, de que Dios muestra, siempre a nosotros el Señor nos sorprende Ujú. con cosas nuevas, cosas que a veces yo digo, pues ¿cómo es posible? Pero Dios sabe hacer las cosas perfectamente. Y va uno adquiriendo experiencias nuevas. Y En el camino, donde en el Dios caminar, en la- se va glorificando. A ver, cuéntanos una experiencia de sanidad o una de las primeras para ser más específico. Pues mi primer persona que oré por cuando estaba yo predicando en ese lugar, por una persona que había tenido fractura. Así como tú con lo del Sí, del pie. esta persona tenía fractura en toda la área de sus brazos. Mm. Entonces, ese día me tocó predicar ahí en esa iglesia. Y oré por ella. El Señor, declaré sanidad sobre ella. Y esa hermana testificó que Dios la sanó en ese culto. Pero ya tú sabías que yo estaba ahí o era la primera No, vez. la primera vez. O sea, ¿y qué te impulsó a decir eso? Porque, o sea, porque era, y si no sana o no te pasó eso, nunca te pasó por la mente. Y si la Pues yo digo, hermana- o fue algo que... había una palabra que mi suegro tenía mucho y que la recuerdo mucho. Que dice, mientras tú honres a Dios, Dios te respalda donde quiera que tú. Y la palabra que nosotros declaramos como siervos de Dios, cuando honramos a Dios, tiene poder. Y cuando nosotros
decimos algo, nos atrevemos a decir algo, Dios nos respalda en esa área. Y Él nunca deja avergonzado a su siervo. Hasta el día de hoy, Dios siempre... he orado por gente que Dios me ha permitido nada más declarar palabras. No lo he sentido, pero declaro la palabra de sanidad. Y Dios ha sanado. Sí. Sí. Y he visto pues su mano de poder en esa área, man. Entonces Fue la primera vez Sí. que la hermana, fue en ese momento, en ese momento la hermana te dijo, testificó. Testificó, creo que fue al día siguiente, yo nada más prediqué ese día, pero ella testificó porque miembros de esa iglesia a mí me contaron, no, hermano, dice, lo que Dios hizo ese día, dice. Y otro milagro, otra sanidad o algo. Muchos milagros, hermano. Que le contara yo tantas cosas que Dios ha Sí, pues hecho. cuéntanos porque no nos queda mucho tiempo y hermanos, hay muchos hermanos en Tuxtla y aquí en Villahermosa, en el estado y en otros lugares, Mérida, en Cancún, que te están escuchando. Gente que ha sanado de cáncer, hermano. Gente que ha sanado de enfermedades como tuberculosis. Sí, pero Dios te lo muestra, que lo va a sanar, o tú oras nada más, o las personas te lo dicen, o sea, cuéntanos, o sea, cómo sucede. A veces Dios lo muestra y a veces yo nada más oro. No siempre es que Dios lo De revela. diferentes formas Dios lo hace. Como cuando apareció el COVID. Ujú. En el COVID, muchas iglesias cerraron. Y pues yo seguí predicando, hermano. Yo seguí hablando del Señor. Yo me reunía con los hermanos para congregarnos, pues. Ujú. Para servicio. Entonces, yo tuve un sueño donde yo veía que yo estaba orando por gente que tenía cubrebocas y estaban todos como doctores. Pero eso fue antes que pasara, antes de la pandemia. El COVID nada más se escuchaba que había venido una enfermedad de COVID, una persona que se contagió de COVID que había Aquí en hermosa. Estados. Ah, Entonces, yo dije, ¿por qué soñé eso? Cuando estábamos saliendo de un aposento y había una hermana que tenía COVID. mm. Y voy y nos toca orar, hermano, y el Señor la sana. Y esa persona que tenía COVID testificó a otra persona que tenía COVID y comenzaron a llamarnos Para allá orar por esa a orar enfermedad. por esas personas. Porque muchos no querían orar porque tenían esa enfermedad. Yo nunca me contagié de COVID, mi familia nunca Nunca se se contagió de COVID. Mis hermanos en Cristo que nunca dejaron de congregarse, nunca se contagiaron de COVID. Y yo estuve orando, hermano, por mucha gente que Dios levantaba del COVID, de esa enfermedad que O vino. sea, que Dios la sanaba. Dios la sanaba. Y me tocó orar por una niña que tenía COVID, me acuerdo. Y ese día fuimos y oramos por ella igual. Y Dios la sanó. Entonces, ¿Tú le ponías la mano así? O Le nada más poníamos así, la mano. Porque muchos estaban con miedo, pues, te digo, no sé cómo. no, nosotros poníamos manos porque tener temor o miedo a algo, eso ya es un ataque. Del enemigo. Le abre la puerta al diablo para... También a ti atacar. Porque yo me daba cuenta que la persona que se contagiaba de COVID era la que tenía miedo de contagiarse de COVID. Algunos sí se contagiaron de esa forma y yo comencé a mirar cómo Dios comenzó a glorificarse en esa forma, ahí en esos lugares. La iglesia se comenzó a llenar, mano, de pura gente que sanaba de COVID. Sí. Porque como las iglesias estaban cerradas, Pero era gente que no tenía conocía el evangelio o sí conocía el evangelio. gente que no conocía el evangelio, gente que sí conocía el Estaban evangelio, apartados. pero servían. Es que ahí en ese tiempo yo siento que Dios trató con mucha gente por medio de esa Por enfermedad. esa enfermedad. En el libro de Isaías, capítulo 25, habla un poco de eso. Que Dios trató con esa persona, man, Ujú. con las personas que andaban a media, con los hermanos que andaban a media. Porque no querían con él nada y Dios estaba tratando de una forma, era un trato, ¿no? Así es, man. Y mucha gente vino al arrepentimiento Yo estuve con una familia, hermano. Dios bendiga a esos hermanos una familia que la hermana le dio COVID y todos sus hijos se reunieron. Todos sus hijos estaban ahí.
y Dios la sanó, pero sus hijos se reconciliaron con Dios y vinieron a Cristo. De esa forma Dios sana, o sea, Sí, llegó a su vida. una familia grande, man. Parecía un culto eso. Sí. Porque era una familia grande, quizá como de unas 20 personas. Y cuando todos mucho. llegaron a la iglesia con ustedes. Todos se congregaron en la iglesia. Sí, hermano. O sea, que Dios les respaldó y Sí, a toda Dios la nos familia. respaldó. Sí, así es, hermano. Y ahorita, sí, igual saliendo a predicar, te invitan, ¿no? A agendas y también tienes la iglesia. Sí, sí. Y también canta, o sea, Canto, toco el teclado, salgo a predicar. y a ver, cuéntanos, porque tú tocas con el teclado y canta, o sea, y también ahí puedes ministrar. Sí, sí. A ver, cuéntanos, a ministrar. ver cómo ministra, o qué pasa, o qué una experiencia que haya pasado, o el mover de Una Dios. ocasión me tocó ejecutar la música en un evento de una confraternidad de iglesia. Ujú. Y resulta que terminé de cantar ese día, sentí la presencia de Dios y ahí tocando el Señor me dijo, ora por los enfermos porque voy a sanar a un enfermo. Empecé a declarar sanidad, O sea, nada más sanidad, cantando sanidad. y diciendo que estás orando. Hay o sea, sanidad en el nombre de Jesús, hay sanidad en el nombre de Jesús. Terminando el culto, hermano, se acerca un hermano llorando, diciéndome, hermano, cuando usted dijo sanidad, la palabra sanidad, yo sentí que algo salió de mi cuerpo, dice, resulta, hermano, que este hermano tenía cáncer de próstata y ya llegó al grado de que ya hacía del baño sangre y dice que sintió que el dolor se le quitó y él empezó a hacer de manera normal, hermano. Dios hizo un milagro poderoso igual. Me solicitaron también una ocasión por una persona que tenía cáncer del intestino, igual Dios la sanó. Eso fue ahí en el hospital Juan Gran. Y cuando terminé yo la música, de dirigir la música, ese hermano estaba gozoso ahí, Dios me sanó. Dios pero me sanó. ahora ya te metiste ahora que fuiste al hospital Juan Gran. O sea, tú fuiste a orar porque te hablaron, que te invitaron. Me hablaron por unos conocidos que tenía yo, me dijeron, hermano, hay un enfermo ahí en el hospital, tal lugar. Fui y también he andado mucho en esos hospitales, hermano. Pero tú fuiste, pero era gente cristiana o inconversa, o sea, que... Era un católico, hermano. Ah, Un católico. Pero ese día se reconcilió con Dios. aceptó a Cristo. Aceptó o sea, a tú Cristo. llevaste en el plan de salvación. Y luego oraste por él. Oré por él. Le explicaste todo lo que Sí, tenía, ¿sí? y él se convirtió al Pero tú Señor. que le dijiste, Dios te puede sanar o te va a sanar o oraste como él. Dios puede hacer una obra, le digo, conforme a lo que Él tenga preparado para ti. Si de Dios le place levantarte, le digo, Dios lo va a hacer. Y cuando terminamos de orar, dice que él comenzó a sentir que sus intestinos comenzaron a trabajar de manera normal. Ese día fue al baño y se dio cuenta que Dios había hecho una obra en su vida. Y comencé a ver pues la mano de Dios ahí en ese lugar. He entrado mucho ahí en ese hospital, de hecho he ido a predicar a veces. Y Dios lo sana, o sea, si Sí, tú vas a Dios sana. se ha glorificado, hermano. Se ha glorificado grandemente en esos lugares. En el hospital del niño también hemos estado ahí y a veces nos juntamos para repartir comida. Es que no somos gente, yo he acostumbrado a los hermanos que no seamos gente de cuatro paredes, hermano. Sino salir a la calle, Sino salir a buscar a las almas que necesitan. contar la necesidad. En las necesidades que hay en el mundo entero. Hoy tanta gente que está perdida en las drogas, en el alcohol, enfermos que necesitan. Dice la palabra del Señor que Jesús sentía compasión de aquella gente. Y esa compasión es la que debemos de tener nosotros. Bueno, nos queda un poquito, unos 8 minutos quizá nada más. Te voy a dar ese tiempo para que ores por las personas que nos están escuchando Así en es. estamos enlazados a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aquí en el estado de Tabasco, en Villahermosa, a sus alrededores, en los municipios, pero también nos ven por la página de Facebook, diferentes Amén. partes del país, y a los que va a llegar a través de YouTube, TikTok y otras plataformas. Queremos que tú ores por las personas que están enfermas, que tienen necesidad, que están escuchando en la radio y que lo van a escuchar.
Amén. O sea, que ores por esa necesidad. Pues vamos a orar en esta. Si también le quieres explicar que es un plan de salvación o algo Sí. que le quieras decir, también lo puedes hacer. Pues aquí, mi amado hermano, amigo que nos escucha, si alguien no ha recibido a Cristo en su corazón, yo quiero invitarle a que usted reciba al Señor en su corazón, porque solamente el Señor es el único que puede darle sentido a nuestra vida. Cuando yo estaba apartado, yo sentía una soledad. Yo iba con mis amigos y yo sentía una soledad. Pero cuando yo me entrego al Señor, ahora el Señor llenó el vacío que había en mi corazón. Y ese es el vacío que quiere llenar el Señor Jesús en la vida del hombre. El hombre dice, por eso la palabra del Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo te da drogas, alcohol, vanidad, belleza tal vez, pero lo que nunca va a poder llenar es tu alma, el vacío de tu alma. Y si usted se encuentra enfermo, vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe, porque Dios puede sanar al enfermo. Para eso apareció Jesús. Libro de Juan 10:10 dice, el enemigo no ha venido sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia. Así que yo quiero que usted ore con fe ahí. Vamos a orar, vamos a elevar una oración ¿Sí? en esta hora. Dirigen. Y estamos orando en esta hora por cada necesidad que usted tenga. Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, por tu bondad, porque tú has sido bueno para con nosotros, que tú permites, Señor, que nosotros estemos aquí conviviendo con nuestros hermanos. Yo quiero pedirte, Señor, que si hay alguien que está, Padre, detrás de esas pantallas, Señor, o detrás de esa radio, escuchando, sea donde sea, Señor, en cualquier parte del mundo, sea donde estén escuchando o estén poniendo atención a este programa, Señor, haya un milagro en sus vidas. Y tú, Señor, toque sus vidas y sus corazones ahí en ese lugar donde ellos están. El que tiene cáncer sea sanado de cáncer. El que está en las drogas, en el vicio, sea libertado de ello. El que está angustiado por los problemas sea ayudado, Señor. El que tiene problemas en su matrimonio sean solucionados en el nombre de Jesús. El que tenga problemas, Señor, cualquier clase de problema, haya un milagro en esta hora en su vida. Y crean, Señor, lo que tú haces, porque para ti no hay nada imposible, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que derrames tu gloria tocando vidas, tocando corazones por medio de este medio, Señor, de comunicación donde se está predicando tu evangelio, Dios Todopoderoso. Tu gloria descienda ahí. Oh, Padre, yo siento que tu gloria está tocando ahí a aquellos que están orando, Señor, yo lo siento. Oh, Santo, mi alma te alaba, Dios mío. Ahí está el fuego de tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso. Crea, mi amado hermano, que hay un milagro de Dios en su vida. Crea que hay un milagro poderoso en su vida. Créalo porque Dios lo dice. Créalo porque Dios está tocando su vida ahí. Porque nada imposible hay para Dios. Gracias, Señor, gracias por tu presencia. Gracias, Dios mío, mi alma te alaba. Y bendice tu nombre. Amén, gloria al Señor, aleluya. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, pero queremos que des tu número de teléfono para si alguien te quiere contactar, o cómo te pueden contactar. Gloria al Señor. Alguna página de Facebook o algo, tu celular. Pues tenemos el número de teléfono, dos números de teléfono. Primero es 99 33 77 01 02. 99 33 77 ¿Es el primero? 01 02. El segundo es 99 31 96 70 02. Nosotros no cobramos ningún precio por algún evento cristiano, sea campaña, sea algún culto evangelístico. Una alabanza o concierto, Sí, cosas así. Entonces, ahí, cualquier oportunidad que ustedes quieran invitarnos, estamos disponibles.
Bueno, pues ya lo acabas de escuchar y vuélvenos a repetir otra vez para que se nos olvide. Pero yo díctamelo y yo lo voy a estar repitiendo en otras ocasiones. A ver, 99, 99, 33, ujú, 77, 77, 01, 01, 02. 02. Es el evangelista y pastor Alfredo de Amén. la Cruz Pérez. Repetimos, 99 33 77 01 02. Si usted quiere que él vaya a predicar a su iglesia, una campaña, un concierto, no sé, lo que quiera, él lo puede hacer para que vaya, sale a Estados, ¿verdad? A Chiapas, a Veracruz, a Hemos donde te andado inviten. hasta donde sea, hermano. Hasta Estados Unidos, México, Gloria Puerto Rico, al Colombia. Señor. Para la honra de Dios. Bueno, el tiempo se ha terminado. Queremos que vuelvas a regresar en otra ocasión porque queda, como dices, el tiempo, Sí, tu testimonio, como el mucho. hermano, es muy largo, dice. Pues vamos a ver si Dios nos da la oportunidad para que regreses en otra ocasión. Y si Amén. los hermanos que nos ven y nos escuchan por las redes sociales están de acuerdo, ¿verdad? Hermanos, Dios les bendiga y amigos, un saludo y como les recuerdo, síganos en Guillo Guillermo como en TikTok y en YouTube como Guillo Guillermo. Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes en otro podcast. Saludos y bendiciones. Bendiciones.